El sistema endocrino es el conjunto de órganos que segrega y produce unas sustancias que actúan como mensajeros químicos, las cuales se denominan hormonas. Estas sustancias son las encargadas de regular, controlar y coordinar distintas funciones de muchos órganos, como por ejemplo la respiración, el metabolismo, el desarrollo sexual y el crecimiento. Este sistema endocrino tiene una influencia en casi todas las células, órganos y funciones de nuestro cuerpo. Las glándulas endocrinas. Comencemos hablando del hipotálamo. Esta glándula está situada en el diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco encefálico. Produce hormonas que regulan la temperatura corporal, el hambre y la sed, el estado de ánimo, la liberación de hormonas, el sueño y la frecuencia cardíaca. Hormonas. La mayoría de las hormonas pueden clasificarse en una de esas tres categorías: derivados de aminoácidos, péptidos y proteínas, y esteroides. Las hormonas derivadas de aminoácidos son hormonas que se sintetizan en unos cuantos pasos sencillos a partir de una molécula de aminoácido. Un ejemplo es la adrenalina, liberada por la médula suprarrenal y sintetizada a partir de la tiroxina. Las hormonas péptidas y las hormonas proteicas son cadenas de aminoácidos. Las hormonas péptidas son cadenas cortas y las hormonas proteicas son cadenas largas. Las hormonas esteroides son hormonas que se sintetizan a partir del colesterol, un tipo de molécula grasa. Las hormonas esteroides desempeñan un papel esencial en el desarrollo sexual y la conducta. En consecuencia de todas las hormonas esteroides son las que suelen tener los efectos más diversos y duraderos sobre la función celular. Acá daremos a conocer varios tipos de hormonas como hormona liberadora de tireotropina. Es una hormona péptica producida por neuronas secretoras del hipotálamo anterior en el núcleo paraventricular. Estimula la segregación de la tirotropina y prolactina. Hormona liberadora de corticotropina. Actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de las hormonas corticosteroideas. Elabora más hormonas durante momentos de estrés o tensión. Hormona liberadora de hormona del crecimiento. Aparece por primera vez en el hipotálamo humano entre los 18 y 29 semanas de gestación, lo que corresponde al inicio de la producción de la hormona de crecimiento y otros somatropos en los fetos. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o también conocida como somatostatina, inhibe la segregación de la hormona de crecimiento. Hormona liberadora de gonadotropina. Es una hormona liberada por neuronas del hipotálamo entre el sistema de vasos sanguíneos. Porta hipoficiaria hacia la hipófisis. Factor inhibidor de la dopamina o prolactina. Esta actúa en las células de leucotropas que producen prolactina. Estas células pueden producir prolactina en ausencia de dopamina. Hormona adrenocorticotropina. Es una hormona polipéptica producida por la hipófisis y que estimula las glándulas suprarrenales. Esta estimula la síntesis y segregación de hormonas adrenocorticales como el cortisol, andrógenos y aldosterona. Hormona antidiurética. Estimula la absorción de agua en la orina, en los riñones. También provoca vasoconstricción. Tanto en la retención de agua como la vasoconstricción aumenta la presión arterial. Hormona estimulante del folículo. Es producida por la glándula pituitaria, que desempeña un papel de importancia en el desarrollo sexual, como en las mujeres estimula el crecimiento del folículo ovárico. En los hombres estimula la maduración de los espermatozoides en los testículos. Hormona de crecimiento. Es una hormona proteica segregada por la glándula pituitaria anterior bajo el control del hipotálamo. Esta estimula la síntesis de proteínas y el crecimiento de las células y tejidos. Hormona luteinizante. En las mujeres estimula la evolución, la formación del cuerpo lúteo y la producción de estrógenos y progesterona.
En los hombres estimula los testículos a producir testosterona. Oxitocina es una hormona que está directamente relacionada con la conducta maternal y paternal, los patrones sexuales y la impulsividad en la intimidad con la pareja. Esta estimula la segregación de leche en las mamas, la activa y mejora la contracción uterinas. Prolactina es una hormona producida por la glándula pituitaria o hipófisis, la glándula pequeña situada en la base del cerebro. Favorece el desarrollo de las mamas en las mujeres y la producción y segregación de leche. Hormona estimulante de la tiroides. Estimula la liberación de la hormona tiroidea a partir de la tiroglobina. También estimula la formación de las células foliculares de la tiroides. Tirosina y trilotropina. Aumenta la tasa metabólica del cuerpo. Actúa sobre la mayoría de las células. Calcitocina. Es una hormona producida por la tiroides, una glándula pequeña con forma de mariposa que se acerca a la garganta. Promueve la deposición del calcio en los huesos, también reduce los niveles de calcio presentes en la sangre y el líquido tisular. Hormona paratiroidea. Aumenta la absorción de calcio del tracto gastrointestinal, activa la liberación del calcio en los huesos. Estos dos efectos aumentan la concentración del calcio en la sangre. Cortisol es una glucocorticoide que tiene una amplia gama de efectos metabólicos y antiinflamatorios como se describen en los corticoides naturales. Es un metatrocode que regula la concentración de electrolitos esenciales en el cuerpo como se describen en los corticoides naturales. Insulina es una hormona que permite que el azúcar en la sangre, conocido como glucosa, pase a las células. La glucosa proviene de los alimentos y las bebidas que consumen. Es la principal fuente de energía del cuerpo. La insulina juega un papel clave en el mantenimiento de niveles correctos de glucosa en la sangre. Glucagón es una hormona que, al igual que la insulina, también se produce en el páncreas. La principal diferencia la encontramos en el efecto que produce, siendo contraria precisamente a la insulina. Aumenta los niveles de glucosa en sangre. Testosterona es la principal hormona sexual en los hombres durante la pubertad de un niño. La testosterona causa el crecimiento del vello corporal, el desarrollo muscular y la profundización de la voz. En los hombres adultos controla el deseo sexual, mantiene la masa muscular y ayuda a producir la esperma. Estrógeno promueve el desarrollo del tejido en el sistema reproductor femenino, incluidos los ovarios, las trompas de falopio, el útero y los genitales. Aumenta el crecimiento y desarrollo de los senos y mamas, así como las características sexuales de la mujer. Progesterona promueve cambios secretores en el útero y las trompas de falopio en preparación del embarazo. Estimula el desarrollo del tejido productor de la leche en la mama. El sistema neuroendocrino se encarga de producir y secretar hormonas, que son sustancias químicas producidas en el cuerpo, cuya función es regular la actividad de las células y los órganos. Este sistema está formado por neuronas y glándulas, que son las encargadas de sintetizar las diferentes hormonas que controlan el crecimiento del cuerpo, el metabolismo, el desarrollo y la función sexual. Las glándulas del sistema neuroendocrino segregan estas sustancias a la sangre en las situaciones necesarias. Es a través de este fluido por el cual llegan a las diferentes células y desencadenan sus funciones. Funciones de las hormonas del sistema neuroendocrino. Las hormonas son los mensajeros químicos sintetizados por el organismo. Por ello, transfieren información de un conjunto de células a otro para coordinar las funciones de las diferentes partes del cuerpo. Además de controlar muchas funciones fisiológicas, también están involucradas en la conducta. El sistema neuroendocrino cuenta con numerosas glándulas productoras de hormonas. Sin embargo, las principales son hipotálamo, hipófisis, tiroides,
y órganos reproductores. Por otra parte, las glándulas pueden ser de dos tipos, exocrinas y endocrinas. Las primeras segregan sus productos mediante conductos. Un ejemplo de las glándulas exocrinas puede ser las digestivas. En cuanto a las segundas, segregan las hormonas directamente a la sangre y llegan a actuar sobre los órganos o tejidos diana. El hipotálamo se encuentra situado debajo del tálamo, que está justo por encima del tallo cerebral. Su función principal es mantener la homeostasis, es decir, la estabilidad del ambiente interno del organismo. El hipotálamo vincula el sistema nervioso con el sistema neuroendocrino a través de la glándula pituitaria. Su función es la de segregar hormonas liberadoras que hacen que otras glándulas segreguen otras hormonas e impedir hormonas que estimulan o impiden la producción de hormonas en la adenohipófisis. Las células neurosecretoras del hipotálamo producen la hormona antidiurética y la oxitocina. Estas hormonas se transportan hasta la hipófisis, que es donde se almacenan para su posterior liberación. La hipófisis está situada en la base del encéfalo. Se encuentra unida al hipotálamo gracias a la eminencia media. Está formada por dos partes muy diferenciadas y que funcionan de manera independiente. Hipófisis posterior o neurohipófisis se considera una expansión del hipotálamo cuya función principal es la de almacenar y liberar las hormonas que provienen de este, que son la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. Hipófisis anterior o adenohipófisis. Esta parte de la hipófisis no tiene ninguna conexión nerviosa. Actúa como glándula renal y secreta hormonas que van a glándulas endocrinas o tejidos. Oxitocina. Las funciones principales de la oxitocina están relacionadas con la reproducción. Principalmente estimula la secreción de leche por las mamas durante la lactancia y promueve las contracciones uterinas en el momento de la fertilización y el parto. Hormona antidiurética o ADH. Esta hormona provoca la reabsorción de agua en los riñones, por lo tanto disminuye la producción de orina. Además, contribuye en la homeostasis, ya que regula el volumen sanguíneo, el balance electrolítico y la presión arterial. Tiroides. Cuando la hormona TSH de la hipófisis anterior llega a la glándula tiroides, se produce la hormona tiroidea. Esta tiene como principal papel regular los procesos metabólicos y sobre todo la utilización de los carbohidratos. Además, también influye sobre el crecimiento y desarrollo, tanto corporal como del sistema nervioso. Cuando hay un déficit de estas hormonas en el sistema neuroendocrino, se dice que la persona sufre de hipotiroidismo. En el caso contrario, la enfermedad se denomina hipertiroidismo. Un déficit de hormonas de la tiroides en el sistema neuroendocrino da lugar a la aparición de hipotiroidismo. Órganos reproductores, hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son tres: andrógenos, estrógenos y progestágenos. En cuanto a los primeros, sus principales funciones son promover el desarrollo, crecimiento y mantenimiento de los órganos reproductores masculinos, promover el desarrollo de los caracteres secundarios masculinos, estimular el metabolismo proteico. Los estrógenos, al ser las hormonas sexuales femeninas, tienen efectos parecidos a los andrógenos. Sin embargo, en la mujer promueven el desarrollo, crecimiento y mantenimiento de los órganos reproductores femeninos. Promueven el desarrollo de los caracteres secundarios femeninos. Por último, los progestágenos. Estas hormonas preparan las paredes del útero para la implantación del óvulo fecundado. Por lo tanto, es la hormona protectora del parto. Además,
prepara los pechos para la secreción de leche. En síntesis, el sistema neuroendocrino participa en casi todos los procesos que se dan constantemente en el interior del cuerpo humano. Pese a que muchos desconocen sus funciones, es fundamental su bienestar para el buen funcionamiento del organismo. Las glándulas exocrinas. ¿Qué son las glándulas exocrinas? A las glándulas exocrinas también se les denomina glándulas de secreción externa. En oposición al sistema endocrino, ese sistema funciona de manera muy distinta. Lleva sus productos u hormonas hacia el líquido intersticial, el cual es el líquido que se encuentra en el espacio vacío que está entre una célula y otra. En este tipo de glándulas se reconocen dos secciones. La unidad secretora o adenómeno es el lugar en donde estas glándulas elaboran el producto de secreción. En una glándula exocrina se pueden identificar una sola unidad secretora o varias unidades secretoras. El conducto excretor consiste en la sección de las glándulas cuya función consiste en el transporte del producto de secreción elaborado en las unidades secretoras hacia la superficie en donde ha de ser liberada para cumplir una función en específico. Las glándulas exocrinas generalmente son órganos que elaboran una buena cantidad de su producto de secreción al día. El producto elaborado no tiene un número genérico especial. Las glándulas exocrinas se clasifican teniendo en cuenta diferentes aspectos característicos de ella, como por ejemplo las ramificaciones del conducto excretor, la forma de las unidades secretoras, el tipo de producto secretado y la manera como va a liberar ese producto. De acuerdo con las ramificaciones del conducto excretor, las glándulas exocrinas se pueden clasificar en compuestas o simples. Las glándulas exocrinas compuestas contienen el conducto excretor muy ramificado. Son ejemplos de ellas las glándulas salivares mayores, las cuales son la parótida, la subbasilar y la sublingual. En las glándulas exocrinas simples, el conducto excretor no se encuentra ramificado. Son ejemplos de las glándulas sudoríparas y las glándulas parauretrales. De acuerdo con la forma de las unidades secretoras, podemos clasificar las glándulas exocrinas en tabulares y acinosas. Las glándulas exocrinas tabulares tienen, como su nombre lo indica, unidades secretoras en forma de tubo o cilindro. Un ejemplo clásico de ellas son las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Las glándulas exocrinas acinosas hacen referencia a una forma redondeada de sus unidades secretoras. Son ejemplos de estas la porción exocrina del páncreas o las diferentes glándulas salivares. Si se clasifican las glándulas exocrinas teniendo en cuenta la naturaleza del producto secretado, tenemos tres opciones: las glándulas serosas, las glándulas mucosas y las glándulas mixtas. Las glándulas serosas elaboran un producto muy fluido con una densidad similar a la del agua. Como ejemplos de este tipo de glándulas está el páncreas endocrino, y la glándula parótida. Las glándulas mucosas producen una secreción densa por la presencia de gran cantidad de glicoproteínas. Como ejemplo de ellas está la célula caliciforme, que es un tipo de glándula unicelular. Las glándulas mixtas fabrican un producto de secreción que es una mezcla serosa o mucosa, como por ejemplo las glándulas salivares subbasilares y sublinguales. Las glándulas exocrinas. Como las glándulas exocrinas están distribuidas en muchos órganos y tejidos diferentes del cuerpo, estas ejercen gran variedad de funciones. En la piel existen las glándulas sudoríparas y las sebáceas. Las primeras son de las glándulas exocrinas más abundantes del cuerpo, pues están esparcidas por toda la piel y se encargan de secretar líquidos y alinos que ayudan a regular la temperatura corporal. Las glándulas sebáceas también son muy abundantes y se encargan de la producción de líquidos aceitosos o grasos que lubrican constantemente la piel. En la boca, las glándulas salivales, las parótidas, las submandibulares y las sublinguales
trabajan en conjunto para secretar productos semicerosos que actúan directamente en la primera etapa de la digestión de los alimentos y lubrican las superficies mucosas. En el estómago, las glándulas pilóricas, las glándulas cardiales y las fúndicas participan de la liberación de enzimas digestivas, regulan el pH estomacal y participan de la absorción de algunas vitaminas y minerales. Las glándulas duodenales y pancreáticas tienen funciones digestivas y también participan de la protección de la mucosa. Otro de los ejemplos más relevantes de glándulas exocrinas son las mamas, pues en estas se alojan las glándulas mamarias responsables de la producción y secreción de leche y de la transmisión de la inmunidad pasiva desde la madre hacia el neonato. Las hormonas influyen en el desarrollo sexual desde la concepción hasta la maduración sexual, que distinguen un individuo como mujer o como hombre. Las hormonas esteroideas desempeñan un papel esencial en el desarrollo sexual y conductual. La molécula esteroidea puede influir en las células debido a que son pequeñas y pueden penetrar fácilmente en las membranas celulares. Esta molécula puede unirse a receptores en el citoplasma o el núcleo, lo que influye directamente en la expresión genética. Las hormonas y la conducta sexual ha de incluir a las gónadas, es decir, los testículos masculinos y los ovarios femeninos. Tras la cópula, la función del espermatozoide y del óvulo se llama fertilización, donde solo un espermatozoide puede combinarse con un óvulo formando una célula llamada cigoto, la cual contiene toda la información necesaria para el desarrollo normal de un organismo completo adulto. A los cromosomas sexuales se les denomina de la siguiente manera porque contienen el programa genético que dirige el desarrollo sexual. Las células de las mujeres contienen 2 cromosomas llamados XX. En los varones, uno de los cromosomas es X y el otro es Y. El género de cada persona viene determinado por cuál de los espermatozoides del padre gana la carrera hacia el óvulo de la madre. Si un espermatozoide con cromosoma X gana la carrera, es mujer. Si un espermatozoide con cromosomas Y gana la carrera, es varón. Es importante saber que los testículos y los ovarios liberan las mismas hormonas. Las 2 principales clases de hormonas gonadales son los andrógenos y los estrógenos. La testosterona es el andrógeno más frecuente y el estradiol es el estrógeno más frecuente. Solemos referirnos al andrógeno como la hormona sexual masculina y al estrógeno como la hormona sexual femenina, con la idea de que el andrógeno masculiniza y el estrógeno feminiza. Esto no es cierto. Todos estamos genéticamente programados para desarrollar un cuerpo femenino. Si no hay cromosoma Y, la corteza de la gónada primordial se convierte en un ovario, mientras que bajo la influencia del cromosoma Y, la médula de la gónada primordial se convierte en un testículo. 6 semanas después de la fertilización, tanto los varones como las hembras tienen 2 conjuntos completos de conductos reproductores. Tienen un sistema de Golgi o mesonéfrico para los varones. También tienen un sistema de Müller o paramesonéfrico para las mujeres. El desarrollo de los genitales externos está controlada por la presencia o la ausencia de testosterona. Si existe testosterona en la fase adecuada del desarrollo fetal, se desarrollan genitales externos masculinos a partir del precursor bipotencial. Si no hay testosterona, el desarrollo genital externo sigue la línea femenina. Los caracteres sexuales secundarios son aquellos que representan los cambios corporales que tienen lugar en la pubertad.
Relación con el estrés. ¿Cómo están conectados el estrés y las hormonas? La producción de hormonas fluctúa naturalmente a lo largo de tu vida para que se puedan satisfacer las necesidades de cada una de sus fases. Esto incluye la pubertad y la reproducción para ambos sexos, así como el embarazo y la menopausia en las mujeres. Sin embargo, las fluctuaciones hormonales debidas al estrés son un asunto diferente. Los estresores pueden ser emocionales, mentales o físicos. Pueden provenir de lesiones físicas, falta de sueño, exposición a toxinas, intestino permeable o una dieta llena de alimentos inflamatorios. Puede ser agudo o crónico. El estrés agudo no dura mucho tiempo y la recuperación es rápida. Sin embargo, el estrés crónico, como la presión continua para realizar un trabajo desafiante o mantener una relación personal difícil, tiene un efecto diferente en tu cuerpo y cerebro. El estrés crónico puede dañar las células nerviosas en la amígdala medial, lo que tiene una conexión con el aumento de la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. El estrés Sistema inmunológico. El sistema inmune o inmunológico es una red de órganos, tejidos y células interconectadas que tienen la misión de protegernos ante agentes extraños. De esta manera es posible montar una respuesta de defensa, por ejemplo, frente a un agente infeccioso. El sistema inmunitario consta de dos partes principales: el sistema inmunitario innato, que es con el que se nace, y el sistema inmunitario adaptativo, el cual se adquiere cuando el cuerpo está expuesto a microbios. Estos dos sistemas inmunitarios trabajan conjuntamente. El sistema inmunológico también juega un papel importante en el sistema nervioso central en relación con la supervivencia y la muerte neuronal. Las citocinas pueden actuar en el sistema nervioso central como factores de crecimiento neuronal y como neurotoxinas, desempeñando así un papel en enfermedades como la demencia de Alzheimer, el neurosida y el traumatismo cerebral. Las células de ambas partes del sistema inmunitario se originan en varios órganos del cuerpo, como la adenoides, dos glándulas ubicadas en la parte posterior del conducto nasal, la médula ósea, el tejido suave y esponjoso que se encuentra en las cavidades óseas, los ganglios linfáticos, pequeños órganos con forma de frijol que se encuentran por todo el cuerpo y se conectan a través de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, red de canales por todo el cuerpo que transportan linfocitos hacia los órganos linfoides y torrentes sanguíneos. Las placas de Peyer, tejido linfático en el intestino delgado. El vaso, órgano del tamaño de un puño ubicado en la cavidad abdominal. El timo, dos lóbulos que se unen por delante de la tráquea, detrás del esternón. Amígdalas, dos masas ovaladas en la parte posterior de la garganta. Desórdenes neuroinmunológicos. Los sistemas nerviosos e inmunológicos tienen muchas interacciones que determinan la salud general del cuerpo. El sistema nervioso está bajo constante supervisión de ambas, el adaptable y sistema inmunitario innato. Durante el desarrollo y la vida adulta, el sistema inmunitario detecta y responde a los cambios en identidad de la célula y conectividad neuronal. Desregulación de respuestas inmunes, tanto adaptativas y adquiridas, debilitación de la diafonía entre estos dos sistemas, así como alteraciones en la implementación de mecanismos inmunes innatas, pueden predisponer el sistema nervioso central, autoinmunidad y la neurodegeneración. Otra evidencia ha demostrado que el desarrollo y despliegue de los sistemas inmunitarios innatos y adquiridos en respuesta a estresores sobre integridad funcional del nivel celular y sistémico y la evolución de la autoinmunidad son mediadas por mecanismos epigenéticos. Autoinmunidad ha sido cada vez más ligada a la desregulación específica de mecanismos epigenéticos y por lo tanto el uso de agentes terapéuticos epigenéticos puede ayudar inversas complejos procesos patogénicos. Esclerosis múltiple
Es un tipo de trastorno neuroinmunológico que afecta a muchas personas. Presenta inflamación, desmielinización mediada inmune y la neurodegeneración, y puede representar una clase emergente de trastornos epigenéticos. Estudio número 1. ¿Pueden el ejercicio y las técnicas de relajamiento reducir los niveles de cortisol? Según la doctora Lorenzo, el ejercicio moderado aumenta inicialmente los niveles de cortisol, pero luego contribuye al bajón nocturno de la hormona y es una buena manera de reforzar el patrón natural de altas y bajas en la producción de cortisol. Idealmente, el ejercicio sería realizado en las horas de la mañana. Los practicantes regulares de la meditación de plenitud mental, 3 horas por semana, también demuestran una mejor capacidad para reducir rápidamente los niveles de cortisol después de una tarea estresante. Otros medios de relajamiento como el masaje, la meditación profunda, el tai chi y el yoga han demostrado poder llegar a ayudar a reducir los niveles de cortisol. Las técnicas para el manejo del estrés y las relaciones armoniosas de bajo conflicto también son importantes para prevenir los niveles de cortisol crónicamente elevados. ¿Cómo afecta la dieta los niveles de cortisol? Según la doctora Lorenzo, los estudios han demostrado una relación bidireccional entre el cortisol y la comida. Los altos niveles de cortisol aumentan el sistema de recompensa del cerebro a favor del consumo de alimentos reconfortantes, que usualmente son alimentos tipo merienda de baja calidad, altos en azúcar y en grasa. También se sabe que el consumo de alimentos altos en azúcar lleva a los aumentos en los niveles de cortisol. Esto causa otro círculo vicioso que contribuye a los altos niveles de cortisol. Estudio número 2. El rompecabezas de la pituitaria recibe una nueva pieza que revisa la historia evolutiva. Un nuevo estudio dirigido por la Universidad del Sur de California sugiere un cambio en la historia de desarrollo y evolución de la glándula pituitaria. La glándula del tamaño de un guisante, ubicada en la base del cerebro, produce hormonas que impulsan el crecimiento, la agresión, el desarrollo sexual y la reproducción. Durante décadas se pensó que el lóbulo frontal de la pituitaria, donde se producen las hormonas, era un desarrollo evolutivo que surgió en los vertebrados junto con el oído, la nariz y el cristalino del ojo. La nueva hipótesis de la cabeza, ampliamente aceptada, sostiene que todas estas partes del cuerpo se derivan de un tipo particular de estructura embrionaria ubicada en el ectodermo o la capa más externa de un embrión. Mientras tanto, los animales que tienen médula espinal pero carecen de columna vertebral, que se entiende que representan un paso evolutivo anterior, tienen una estructura similar a la pituitaria, que antes se pensaba que tenía un origen distinto en la capa embrionaria más interna o endodermo. Trabajo de detective del desarrollo. Crum y sus colegas estudiaron el pez cebra, una especie útil como modelo de laboratorio, en parte porque su desarrollo es un libro abierto para los investigadores. Los huevos se fertilizan externamente y los embriones son casi transparentes. El equipo de investigación utilizó nuevos métodos de laboratorio de su propia invención para etiquetar las células embrionarias del pez cebra y seguir las células que descienden de ellas hasta la edad adulta. Además, utilizaron imágenes de lapso con un microscopio potente y de secuenciación de ARN unicelular. Esta última tecnología está relacionada con la secuenciación del ADN, pero en lugar de caracterizar todo el código genético, solo revela los genes que se expresan y en qué cantidades, para cada una de las miles de células a la vez, una forma poderosa de comprender la naturaleza de las células. En una serie de experimentos con imágenes de lapso de embriones de pez cebra, el equipo documentó la bolsa de Reich, una estructura de la capa externa que antes se creía que era la única fuente del lóbulo frontal de la pituitaria, fusionándose con la bolsa de Zeisel, una estructura de la capa interna.
Sus observaciones indican que el endodermo era responsable del aproximadamente 20% de las células en el lóbulo frontal de la pituitaria. Otro experimento que rastrea el destino de las células embrionarias en el pez cebra adulto mostró una mezcla de células derivadas ectodérmica y endodérmicamente en la pituitaria. Profundizando en la expresión génica con secuenciación de ARN, los científicos descubrieron que las células de la capa interna del endodermo terminaban por diferenciarse en todos los tipos principales de células productoras de hormonas en la pituitaria. Además, en los embriones de pez cebra manipulados genéticamente que carecían del componente ectodérmico, las células endodérmicas podrían formar una estructura similar a la pituitaria por sí mismas, aunque mucho más pequeña que la pituitaria normal que se están estudiando. En conjunto, estas investigaciones demuestran claramente una contribución endodérmica a la pituitaria del pez cebra. Esta revelación inesperada sugiere que la cuasi pituitaria que se ve en ciertos animales no vertebrados más primarios, criaturas submarinas que son extrañas y en gran parte oscuras, pueden haber sobrevivido en una forma entre al menos algunos de sus descendientes evolutivos que llevan la columna vertebral. En esta imagen podemos observar cómo la parte roja de la cara de una larva de pez cebra muestra un tipo de célula endodermo y hace contribuciones inesperadas a la glándula pituitaria. Estudio 3. La progesterona antes del embarazo ayuda a las mujeres con pérdidas frecuentes de embarazos. Las mujeres que han sufrido de 2 o más abortos espontáneos inexplicables pueden beneficiarse de recibir un tratamiento natural de progesterona antes del embarazo. De acuerdo a lo que se ha descubierto, un nuevo estudio, la progesterona se ha usado para tratar la infertilidad por más de 50 años, ya que ella ayuda a estabilizar el endometrio, el recubrimiento interno del útero, pero el uso de la hormona aún no había sido estudiada apropiadamente en mujeres que se embarazan fácilmente, pero que tienen dificultad manteniendo el embarazo. La doctora Mary Stenford, jefa del Departamento de Obstetricia y Ginecología y directora del programa de pérdida frecuente de embarazos, fue quien lideró este nuevo estudio. Ella dice que la pérdida frecuente de embarazos es común, pero hay pocas opciones de tratamiento basadas en evidencias. La pérdida frecuente de embarazos es un reto muy difícil para hasta una de cada 20 mujeres. Y si bien contamos con bastante información sobre los abortos espontáneos esporádicos, que es un mecanismo natural que usa el cuerpo cuando hay un error del cromosoma durante la concepción, no sabemos lo suficiente sobre la pérdida inexplicable y frecuente de los embarazos. A diferencia de estudios previos, el nuevo estudio prospectivo del suplemento de progesterona se enfocó en un grupo grande y específico de pacientes, 116 mujeres que tenían antecedentes de pérdidas frecuentes de embarazos. Pruebas recientes han sugerido que las glándulas del endometrio pueden jugar un papel más grande en el embarazo temprano de la que se había pensado anteriormente. Las mujeres con niveles anormales de abortos espontáneos se les recetó progesterona durante la segunda mitad del ciclo menstrual, cuando el descubrimiento uterino madura en preparación para un posible embarazo. Los investigadores descubrieron que la progesterona natural, administrada de forma natural, llevaba a una tasa de nacimientos más alta. Más de 2/3 de los embarazos fueron exitosos en mujeres que recibieron progesterona, en comparación con casi la mitad de mujeres que no recibieron esta hormona.